¿Cómo están mis hermanos? Que el Señor les bendiga nuevamente por la misericordia del Señor. Eh, Nuevamente retomando este tiempo de dar la palabra del Señor. Ante todo le pido al Señor que tenga misericordia de mi vida y que perdone. Muchas veces por las circunstancias que uno se está pasando viviendo, muchas veces descuida lo que debe hacer. Y yo debo reconocer delante del Señor muchas situaciones que verdaderamente me han probado y que yo me he dado cuenta que todavía estoy flaqueando, pero que a la vez también le doy gracias a Dios porque todo lo que el Señor hace lo hace con el propósito de que aprendamos, de que caminemos con ese propósito, de que lleguemos a la meta que es su presencia. Yo le doy gracias a Dios porque Dios no nos ha descuidado, no ha quitado su presencia de nuestras vidas, antes bien Él ha sido bueno en todo tiempo. Su gracia nunca se ha quitado de nosotros y Él sigue haciendo su obra. Hay una gran demanda del Señor de cuidar lo que Dios nos ha dado y de que más que nunca preparemos su camino. El Señor está a las puertas de venir. Estamos ya cerca de acontecimientos muy grandes, donde el Señor va a glorificarse en la iglesia y donde también el Señor va a empezar a transformar, a quitar lo que debe ser quitado y a poner lo que debe ser puesto. Que este tiempo sea de bendición para tu vida, como también para mi vida, que sea un tiempo de disfrutar de la presencia de Dios y que podamos juntos disfrutar de los manjares de la presencia del Señor. Antes de empezar este tiempo, vamos a entregarle este tiempo en las manos de Dios, pidiendo que sea el Espíritu Santo hablando, que no sea el ser humano hablando, que sea Dios trabajando en nuestros corazones. Santo y bendito Padre de los cielos, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aquí está mi vida, Señor, y aquí está, Señor, delante de ti, Señor, este tiempo. Yo te pongo delante de ti mi vida, mi corazón, mi mente y todas las cosas, Señor, que he estado viviendo, he estado pasando, papá. Y aún perdone, Señor, por cada cosa que he permitido que afecte mi corazón, que afecte mi vida, Señor. Padre, tú no te glorificas, Señor, tanto, Padre de los cielos, en que seamos personas intachables, sino en que nuestro corazón esté constantemente abierto, Señor, a reconocer nuestra necesidad de ti. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que no mires, Señor, mis fallas, no mires, Señor, mis flaquezas, que mires, Señor, a tu Hijo a través de mi vida, Señor, y que seas tú hablando a través de mis labios, de mi boca, que esta palabra, Señor, fluya, Señor, y que sea tu palabra la que se hable. Uno es el mensaje que uno se transmite y otro es el mensaje que tú quieres dar, Padre. Ese tiempo inquietaba, Señor, que retome nuevamente lo que es tuyo. Señor, fortalécenos. Muchas veces, Señor, flaqueamos, Señor, nos debilitamos, papá, por las circunstancias vividas, por las cosas que nos suceden, nos pasan. Sabemos, Padre, que estamos en tus manos. Sabemos que no es fácil, Señor, Padre, el vivir y pasar circunstancias nuevas, Señor. Yo estoy viviendo, Señor, cosas nuevas, cosas que no pensé vivirlas, Señor, y que para mí son desafíos muy difíciles, pero que también, Señor, me haces entender que tú, Padre, me sostienes con tu mano derecha y me estás enseñando, Señor, carácter. Padre, te pido habla mi vida, habla a través de mi vida, y habla, Señor, a aquellos que, Padre, tú permites en tu voluntad que reciban esta palabra. Toma mis labios, toma mi corazón, toma mi mente, toma mis caras, toma control de este tiempo y todo lo que se oponga a este tiempo lo ponemos delante de ti, Señor, sea, Señor, echado fuera. Que tu Espíritu Santo desde ya se glorifique, que me haga un lado a mí, que sea Él hablando, que sea ministrando, tocando, hablando cada corazón. Te bendigo, te doy la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Mis hermanos, el tema que vamos a seguir viendo es el tema que hemos estado tratando de por gracia sois salvos. Antes de continuar, vamos a entrar al verso bíblico que es el verso base que está en Efesios 2, Efesios 2, versículos del 1 al 10. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra y que sea el Espíritu Santo comunicando lo que Él quiere comunicar. Es importante, mis hermanos, que aquí el Señor quiere recalcar algo muy importante en nuestras vidas. Y es el hecho de hacernos entender que no hay obra que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, y que toda obra viene de parte de Dios por la misma misericordia de Dios. La intención de Dios con nosotros es hacernos entender que necesitamos descansar en su presencia y debemos dejar de tratar de pelear en nosotros mismos por alcanzar la obra de Dios cuando la obra ya está hecha. El interés que Dios quiere que entendamos a través de esto es que dejemos de juzgar por las situaciones de pecado, porque nosotros tendemos a ver que si una persona está en pecado, esa persona es digna de muerte. Sin embargo, si nosotros vamos a la luz de la palabra y con lo que acabamos de ver ahorita, todos estamos bajo condición de pecado. Y dice que en otro tiempo nosotros éramos hijos de ira. Ese tema lo acabamos de ver en estos días. De hecho, vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar en el siguiente tema, porque es tiempo ya de avanzar. Nosotros éramos hijos de ira, como dice las Escrituras, dignos de muerte. Si hacemos una recapitulación, estábamos diciendo que el pecado es tan ofensivo a Dios que era necesario derramamiento de sangre para cubrir o borrar ese pecado. Era así de severo la paga del pecado. Dios veía de tal manera el pecado aborrecible que era tal la condena del pecado que era la muerte, que para que nosotros fuésemos eximidos, me estoy adelantando un poco, se necesitó entregar la vida del Hijo de Dios para que a través de su vida nosotros tengamos entrada. Tuvo que Él morir para que nosotros en Él tengamos vida. No había otro camino, no había otra forma. El mismo Señor Jesús, cuando se presentó en el huerto, decía: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios le dio a entender al Señor Jesús y nos hace entender a nosotros que la única forma de que la paga del pecado sea pagada es por medio de la muerte, por medio de derramamiento de sangre. Se hacían sacrificios de corderos, se hacían sacrificios de machos cabríos, de muchos animales según la magnitud del pecado, y tuvo que ser entregada la vida del Hijo para que a través de su vida nosotros tengamos vida. Hasta ese punto el pecado era ofensivo delante del Señor. Vimos en los otros temas que el pecado tenía dos cosas por las cuales Dios lo aborrecía, y era uno, que era contrario a la santidad de Dios,
que violentaba totalmente todo el carácter de Dios. Era contrario a todo lo que tenía que ver con Dios. Segundo, el pecado nos separaba de Dios. El pecado hacía separación del hombre con Dios y por ende el ser humano no podía tener acercamiento a Dios porque el pecado nos hacía alejar de Dios. Por eso el pecado aborrece y hay que tomar en cuenta cuánto hay un interés de Dios de acercarse a nosotros. Hicimos la comparativa con los 10 mandamientos de cómo Dios miraba el pecado. Pero mucho más si nosotros vemos los pasajes que en otro video ya lo vimos, pasajes bíblicos que están en Deuteronomio, Números, Éxodo, Levítico, Eclesiastés, el libro de Josué, Proverbios, el mismo libro de Mateo, nos hace entender que el pecado es tan ofensivo a Dios que toda ofensa de pecado que se cometía era pena de muerte. Si una persona robaba, era digna de muerte. Si una persona cometía adulterio y tenía relaciones sexuales con un familiar, con un animal, con la esposa o el esposo de otra persona, automáticamente esa persona era condenada a muerte. La codicia era maldición. Insultar o maldecir a padre o madre era pena de muerte. Tomar el nombre de Dios en vano era pena de muerte. O sea, era tan severa el pecado, era tan severo el castigo por el pecado que era pena de muerte. Hasta ese punto era la magnitud de ofensa de la ira de Dios. Y si nosotros vemos aquí, vemos que se toman 3 puntos importantes que son necesarios ver nuevamente y hacer un recordatorio con respecto a lo que es lo que significa el pecado, lo que significa la iniquidad y lo que significa la transgresión. Para poder avanzar al siguiente tema necesitamos hacer un recordatorio de lo que ya vimos, porque vamos a ver mucho acerca de lo que ya vimos anteriormente, acerca de estas 3 cosas, pecado, iniquidad y transgresión. Y estábamos hablando que el pecado etimológicamente era katá, y katá significaba perder la mira del objetivo. En otras palabras, quitamos la mira del blanco principal. Eso es pecado. Pecado no es cometer adulterio, vender o hacer tantas cosas. En último análisis, el pecado es perder la mira, perder la vista del objetivo. Nuestro objetivo es Dios. Cuando nuestra vista es quitada del objetivo principal que es Dios y la ponemos, en este caso, cuando sucede lo que sucede en el Edén, poner la mira en nosotros mismos, automáticamente somos pecadores porque perdimos la vista. De hecho, todos los pecados y todas las cosas que nosotros cometemos nacen específicamente de querer satisfacerse personalmente, de poner la mira en nosotros. Todo pecado en último análisis que nosotros cometemos nace específicamente de buscar una satisfacción personal porque ponemos la mira en nuestras necesidades, en nuestros antojos en nosotros. Perdimos la mira principal que es Dios para poner la mira en nosotros mismos. Lo que es iniquidad, que viene de la palabra hebrea bon, que describe distorsión, confusión. Vemos en estos tiempos cómo se han levantado leyes que van en contra de la ley de Dios. Estos movimientos, por ejemplo, lo que es el aborto, que quieren hacer ilegal por la situación de que simplemente personas, porque han sido violadas o tantas cosas, quieren desquitar su ira con una criatura que no tiene la culpa y lo abortan para decir, no es que con eso me vengo de la persona que me violó, o porque me acosté con esto, bueno, tantas consecuencias. Sin embargo, vemos cosas que van en contra, que van distorsionando la verdad. Con respecto, hemos hablado mucho con respecto a cómo el catolicismo enseñaba a adorar a santos y a María más que a Dios, enseñando que Dios es un Dios de ira, que está más dispuesto a complacerse en hacer daño que en buscar, que por eso hay que buscar otros intercesores y no a Dios, que es una forma también de tergiversar la verdad, de dañar la verdad. Eso es transgresión, distorsionar, dañar la verdad. Eva obviamente tuvo una distorsión de cómo era Dios por lo que Satanás le dijo, con respecto a que Dios no se interesaba por ellos, que Dios no quería que sean igual a él, y tantas cosas que cambiaron a la verdad, que hizo que su mira fuera puesta más en el árbol
de la ciencia del bien y del mal que en el Dios que les mandó no comer del árbol. O sea, hubo una distorsión de la imagen de Dios. Y a veces también por las cosas que vivimos, pasamos, de lo que vemos, hay una distorsión de la imagen, a veces de las cosas que pasan en este mundo, de las circunstancias, del enemigo que se tiene como príncipe de este mundo. Hay una distorsión tan dañada en este mundo de lo que verdaderamente es. Hay una distorsión de la verdad. Eso es iniquidad y transgresión. Y transgresión, que viene de la palabra pesha, que habla específicamente de violar la confianza de otros. Cuando uno le roba a alguien, cuando uno atenta contra la vida de una persona, está violentando la confianza de esa persona. Porque si tú estás con alguien con el cual has sido íntimos y esa persona ha puesto su confianza en tu persona y tú le haces un daño, tú estás violentando esa confianza. Cuando Dios le entregó el huerto del Edén a Adán y Eva, lo entregó en confianza de que ellos pudieran administrar ese lugar. Cuando ellos pecan y toman el árbol de la ciencia del bien y del mal, violan la confianza de Dios. Violan ese tratado con el cual tenían esa cercanía, y automáticamente esto se generó en la separación de Dios y el hombre. Entonces, nosotros vemos que el pecado no se refiere solo a iniquidades, a cosas que son comunes. Hemos dicho, mis hermanos, que el pecado no es un problema moral. Nosotros pensamos que el pecado es un problema moral y decimos, abandona el pecado. El pecado no se abandona de la noche a la mañana. El pecado está impregnado en la carne nuestra, es una naturaleza que no vamos a poder abandonar, que hasta el día que nosotros muramos vamos a estar adheridos a esa naturaleza, y el día que partemos seremos separados de esa naturaleza. O sea, prácticamente, o si Cristo viene por nosotros o si partimos, seremos mudados en un nuevo cuerpo. Eso se llama la libertad de la presencia del pecado. Mientras estemos en este mundo, estamos siendo libertados del poder del pecado, y esa es una obra del Espíritu Santo constantemente en nosotros. Entonces, es importante entender todo esto porque, primeramente, si no entendemos qué se refiere específicamente el pecado en sí, no vamos a entrar en detalles con lo que el Señor quiere. Nosotros juzgamos el pecado como algo extremadamente grande y a veces pensamos que decir una mentira es una cosa diminuta como matar a alguien. Para Dios, el mentir, el hacer alguna cosa, aunque sea pequeña, ofensiva, en contra de la voluntad de Dios y en contra del prójimo, sigue siendo tan ofensivo como matar a alguien. Así Dios lo ve. Entonces, es importante saber todo eso. Sin más preámbulos, vamos a entrar a lo que se refiere el siguiente tema, que es muy importante que nosotros ya avancemos. Acabamos de ver la magnitud de la ira de Dios, donde mostraba que en verdad el pecado era tan ofensivo que era penado con la muerte. Y la única manera de expiar el pecado, de borrar el pecado, era por medio de sangre. No era con hacer buenas obras, no era con tener una buena conducta, no había nada que no se pueda hacer, sino era derramamiento de sangre. Dios dejó bien claro en el Antiguo Testamento que si alguien quería expiar un pecado tenía que sacrificar un animal. No le mandaba hacer cosas, no le mandaba cambiar de conductas, le mandaba sacrificar un animal. ¿Por qué razón? Específicamente por el tema que vamos a ver. La magnitud de la impotencia de ser libres por nosotros mismos del pecado. Hay una magnitud de ira que Dios tiene por el pecado, pero también hay que dejar claro que hay una magnitud de impotencia. El hombre no puede ser libre de sí mismo del pecado. El momento que Adán y Eva pecaron, ese día Adán y Eva hicieron heredar a toda la humanidad la naturaleza del pecado. Todos los seres humanos por naturaleza pecamos y pecaremos hasta el día que nos moramos. Ya hemos hablado anteriormente que el pecado Dios lo mira como algo extremadamente ofensivo, y si el hombre por naturaleza es pecador, quiere decir que el hombre no tiene ninguna esperanza en sí mismo de salvarse. ¿Por qué? Porque
la naturaleza de pecado es tan grande ante los ojos de Dios que el hombre no tiene oportunidad de poderse acercar por sí mismo a Dios. No tiene oportunidad. Esto lo vamos a ver y quiero que entremos en el libro de Génesis, capítulo 3. En este momento vamos a ver bastante palabra de Dios. Yo le pido al Señor que me ayude a terminarlo pronto si es que es la voluntad del Señor. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ojo a esto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Luego ya vemos las consecuencias, que los ojos fueron abiertos, se vieron desnudos, se cosieron higueras, Dios los vio, los confrontó y sabemos cuál fue la consecuencia. Pero tomemos del punto de vista de lo que dice la palabra. A mí me llama la atención algo que Eva dice cuando Satanás provoca a Eva, le dice: de modo que Dios dijo que no coman ningún árbol. Miren cómo se distorsiona algo que Dios ha dicho para entrar en el engaño. Le dice: de modo en que Dios ha dicho que no comas ningún fruto. Pero Eva le dice: no, pero del fruto de este árbol, no. Podemos comer de todos los árboles, pero de este árbol no podemos tocar, ni siquiera le podemos tocar. No podemos comer, ni siquiera le debemos tocar para que no muramos. A veces, mis hermanos, cuando no se tiene claridad de un mandato del Señor, eso es una puerta abierta que el enemigo ve para entrar a hacer su obra. Cuando no hay claridad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer a través de las cosas, entonces pasa lo que pasa con Eva. Dios tenía relación con Adán y Adán a su vez con su esposa. Entonces la mujer era gloria del varón, varón era la gloria de Cristo, Cristo la gloria de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar, Dios le pudo haber explicado de muchas maneras por qué no debían haber comido el fruto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal, por qué no debían comer. Pero cuando Eva le preguntó a Adán, me imagino, porque la comunicación era más así, yo deduzco, porque eso es lo que me hace entender, que no fue al grano. Y lo que ella más le produjo es un pensamiento de, o sea, mejor ni le toques de ese árbol, ni le veas, haz en cuenta que no está, porque si no te vas a morir. O sea, cuando no entendemos las cosas, cuando no comprendemos el carácter de Dios en lo que está haciendo, tendemos a exagerar algo que el Señor ha dicho. Y a mí me llama mucho la atención porque Eva dice: no comeréis ni le tocaréis. Dios no dijo en ningún momento que no lo toque, solo que no lo coma, para que no muráis. Entonces, desde ahí ya es una puerta abierta para que el enemigo se meta y empiece a engañar. ¿Por qué? Porque cuando hay una exageración de un tema es porque hay un descontento con respecto a un mandamiento.
Cuando no comprendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros y no entendemos el plan, nosotros caemos muchas veces en esto, en hacer muchas veces el servicio, hacer las cosas, obedecer sin entendimiento, y en la primera tentación que nos viene, entonces Satanás nos puede meter muchos argumentos, y las consecuencias, ¿cuáles son? Que entonces vemos que era mejor hacer esto, que no era nada malo. Se llega hasta un punto de que el diablo quiere hacer ver a Dios como un villano, que eso fue lo que logró decir. No es que Dios no quiere que seamos iguales a Él, si comemos entonces vamos a ser iguales a Él. Y de hecho, ellos ya eran iguales a Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya tenían el conocimiento, o sea, el no entender esas cosas, el no comprender lo que uno se es. Y miren, o sea, no es porque yo quería entrar en otro aspecto un poquito más profundo de lo que es la magnitud de la impotencia nuestra de ser libres por nosotros mismos del pecado. Pero miren, o sea, el punto a donde el Señor lleva, a donde el Señor está guiando. Y es que muchas veces, por no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, por no tener una relación más profunda y una confianza genuina en Dios, nosotros vamos a ceder a la primera tentación que venga. Vamos a ceder a la primera tentación que venga. Y es importante que nosotros seamos sinceros en cómo nosotros estamos viendo a Dios, qué estamos pensando de Dios, porque eso también pudo haber influido mucho en la caída de Adán y Eva. Que aunque ellos estaban con Dios, que aunque ellos tenían relación con Dios, no entendían a Dios de lleno, y por ende, cuando ellos se les dio una orden, simplemente obedecieron, posiblemente sin cuestionar, no entendían por qué no obedecían, y posiblemente eso también generó un poco de descontento. Aunque ellos eran inocentes, la intención de Dios con ellos era que Dios no quería que comieran de ese árbol, porque querían que el bien y el mal estén en las manos de Dios. El hombre, cuando no conoce, cuando hace lo bueno y lo malo, no es culpable. Pero cuando el hombre tiene conocimiento pleno de lo que es lo bueno y es lo malo, es responsable, y eso Dios lo quiso librar. El momento que el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, conoció lo que es bueno y lo que es malo. Pero su naturaleza fue arraigada más a lo que era malo. De hecho, cuando ellos tomaron la lección de tomar del fruto, prácticamente ellos empezaron a buscar independizarse de Dios, porque esa fue la consecuencia de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal conforme al deseo de su corazón. Querían independizarse de Dios, querían separarse de Dios, querían decir, ¿sabes qué? No es que Dios no nos ama, Dios no tiene interés por nosotros, no quiere que seamos igual a Él, y si comemos vamos a ser igual a Él. Se perdió la mira. Ojo, se perdió la mira de Dios para poner la mira en sí mismos. ¿Cómo a mí me beneficia este árbol? ¿Cómo a mí me beneficia lo que yo voy a hacer? El beneficio que yo voy a recibir, sacando de la ecuación a Dios. Consecuencia, que ellos vieron su desnudez, vieron su pecado, y el pecado provoca eso. El pecado provoca que uno se vea desnudo delante de la presencia de Dios. Perdón. Yo estaba un poco incómodo con el cojín que estaba en la silla. Y entendí por qué me vi tan alto. Entonces, tomemos en cuenta eso. Cuando una persona peca, cuando una persona hace lo malo, generalmente se siente sucia, se siente avergonzada, como en el caso de una persona que es desnudada. Lo primero que una persona que es desnudada hace es taparse sus partes íntimas, y con toda vergüenza, humillada, con la cabeza abajo, de no saber qué esconderse, porque es tanta la vergüenza, es tanta la humillación que se siente por estar desnudo delante, que es grande la vergüenza. Así es el pecado. Así se siente cuando uno se peca. Entonces, Dios deja de antemano que el interés de Dios no era que el hombre tenga conocimiento de lo bueno y lo malo, sino que ese conocimiento esté encerrado en Dios, y que el hombre viva en la libertad que le ha dado. Cuando el hombre come, automáticamente el hombre se hace responsable de lo bueno y de lo malo. Y eso hemos hablado alguna vez de las 7 dispensaciones, con respecto a la dispensación de la inocencia, que el hombre comió sin conocer,
y en la etapa de la conciencia donde el hombre ya pecó con conocimiento. Ya el hombre tenía conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Pero si nosotros vemos bíblicamente, el hombre estaba más ligado a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Y eso incluso provocó el diluvio. Vamos a ver esto un poquito más estadístico, más, como digo, un poquito más detallado, más históricamente las cosas. De hecho, sí, vamos a leer mucha Biblia en esta enseñanza, por lo que posiblemente me voy a demorar bastante en esta enseñanza. Es tremendo porque tanto lo arraigado que estaba el pecado del hombre, que si nosotros vemos durante todo el transcurso de la historia, el pecado se daba en cada uno de los seres humanos, y nosotros vemos durante todo el contexto bíblico cómo el pecado afectaba y seguía constantemente afectando al hombre, y no era que el hombre era libre del pecado, no podía ser libre. El pecado se convirtió en una cosa que se quedó tan arraigado en el corazón que se convirtió en una naturaleza. Nosotros vemos en el caso de Caín y Abel, donde Caín mata a su hermano por envidia, lo que sea, lo que nace en su corazón. Dios ya le advirtió del pecado en sí, de lo que el pecado hacía en la vida de Caín y la consecuencia de lo que iba a pasar si es que le daba lugar al pecado. Cómo el pecado trabaja en la mente, cómo el enemigo trabaja para producir que se haga el mal en nosotros. Y cómo el hombre es tan susceptible, tan sensible a hacer lo malo, que lamentablemente hasta el día de hoy, y hasta el día que Cristo venga, y hasta el día que el Señor ponga fin a este mundo, el hombre seguirá atado a la naturaleza pecaminosa. Así de sencillo. Entonces, vemos el caso de Caín y Abel, miramos el caso de la humanidad después que se levantan los gigantes y se levantan los ángeles que bajan y tienen sus mujeres, pero también nos damos cuenta que la maldad va aumentando de tal manera que ya no había solución para el hombre. ¿Y cuál fue la solución que Dios hace? Enviar un diluvio, donde solamente salvó a Noé y a su familia. Y ojo que no era porque Noé no tenía pecado. Noé fue llamado delante del Señor antes de su nacimiento, y ya lo hemos hablado en el libro de Génesis, que el nombre de Noé no fue coincidencia. De hecho, el nombre que Noé tuvo fue específicamente por el llamado que él tenía. Él tenía el llamado a traer descanso a la tierra, y el descanso siguió cuando a través de él, se dio el arca y empezó al Señor a arrancar toda la maldad, o sea, todo lo creado, y solamente dejó vivo a Noé, a su familia, las especies que entraron ahí. Lo tenaz es lo que dice en el versículo Génesis 8, en el versículo 8 de Génesis, capítulo 21. Y es que cuando Noé pasó los días que pasó en el arca y luego esperó a que baje el agua de la tierra y logró ya poder salir con su familia, él presenta sacrificio. Dice la palabra que el Señor vio con olor grato el sacrificio. Entonces dice la palabra del Señor en Génesis 8:21. Dice la palabra del Señor: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Ojo lo que dice aquí. Para mí, y según lo que yo leo en las escrituras, porque aquí lo dice claro, la maldición de espinos abrojos que estaba pesando sobre la humanidad desde Adán terminó en el diluvio, y Dios empezó algo nuevo con Noé. Ya no estaba la maldición de espinos abrojos. De hecho, la tierra empezó a producir frutos más abundantes, pero el problema del pecado persistía. Y aquí hay una cuestión que Dios lo deja bien claro.
El hombre, el intento del corazón del hombre, el intento del corazón, ojo, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Desde que salimos del vientre de nuestras madres somos por naturaleza malvados. Dios no ve nada bueno en nosotros mismos. Y por nosotros no hay nada bueno que sea rescatable en nosotros. Y después vamos a ir viendo por qué y cuál fue la urgencia de Dios de enviar a su Hijo, y eso vamos a ver en otro tema. Porque eso no es lo que vamos a ver, sino entender por qué es necesario que conozcamos. Porque muchas veces nosotros no pensamos que el pecado es algo que es en gran manera ofensivo a Dios. Y aparte de eso, nosotros no pensamos que podemos, que podemos ofender a Dios. Si hoy estamos vivos y aún a pesar de nuestras ofensas seguimos vivos, es porque estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la ley, la paga del pecado era muerte, y era muerte. Por ende, las guerras, Israel era utilizado como instrumento para conquistar la tierra prometida, específicamente porque la tierra prometida era la tierra que Dios le prometió a Israel, pero también era el tiempo de la tierra ser juzgada, porque ellos llegaron a su colmo. Si Dios no permitió que la tierra prometida fuera conquistada antes, era porque no había llegado al colmo de la maldad. Cuando llegaron al colmo de la maldad, entonces Dios le dio carta abierta al pueblo de Israel para que conquiste la tierra de Canaán, porque ya llegaron al colmo de su maldad. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra, que llegaron al colmo de la maldad. Justamente el pecado que está escrito en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, es estaba en el capítulo 9 más o menos, si no me equivoco, porque recién lo leí, que justo hacía mención de los pecados de Israel, y le dice que el pecado de Israel fue la soberbia, el pecado de Sodoma fue la soberbia, la saciedad de pan y la ociosidad, y fue tanta la soberbia, fue tanto el orgullo, en otras palabras, fue tanto el tener la mira en mí mismo, que se cayó en pecados vergonzosos, y eso condenó a Sodoma y Gomorra a la condenación que conocemos. Vemos cómo la transgresión del pecado, vemos cómo la iniquidad del pecado ha afectado a la humanidad y sigue afectando con la Torre de Babel, cuando el pueblo quiso hacer una torre más alta que Dios y querer llegar a Dios por sus fuerzas y por sus méritos y a su forma, que Dios lo vio de malo de tal manera que tuvo que cambiarles la lengua y que se separen, porque se estaban convirtiendo en un pueblo unido, pero con un objetivo que no era agradable a Dios. El hacer la torre era un significado de que querían buscar a Dios o querían llegar al cielo en su forma, en su manera. Lo que en este tiempo todavía se da, porque hay mucha gente que quiere ganarse el cielo por esfuerzos, por obras, por cualquier cosa, que no tenga que inmiscuir a otra persona, sino que yo me lo debo ganar. Que también eso es ofensivo a la voluntad de Dios, porque el hombre es por naturaleza tan malo que si Dios nos pusiera a la vista a nosotros, y eso lo hemos dicho muchas veces, que si Dios nos pusiera a la vista a nosotros nos consumiría, porque estamos llenos de iniquidad, de pecado, de maldad. Nosotros debemos de entender que el pecado no es cualquier transgresión como matar, violar y cualquier cosa que se puedan imaginar. El pecado en sí es quitar la mira del blanco. Nuestra mira debe estar puesta en Dios. Mucho ojo en esto, porque esto es muy importante que entendamos. Yo espero que el Espíritu Santo me ayude a llegar a lo que quiero llegar. Vemos a un pueblo que después de que fue cautivo en Egipto por muchos años, fue esclavo. Después de ser libre, se rebeló contra Dios. Murmuraban en contra de Dios, murmuraban en contra de los siervos que Dios puso. Y terminó cautivo 40 años en el desierto, hasta que murió la generación mala. Y estamos hablando del pueblo de Dios.
Vemos más adelante en la historia como el pueblo que entró a la tierra prometida, después no hizo memoria de la palabra de Dios, no guardó el precepto, se olvidó de Dios y empezaron a levantarse ídolos y empezaron a hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios, y eso les generó constantemente persecuciones, ser entregados a los enemigos constantemente porque abandonaron a su Dios, dejaron a su Dios. Ya habíamos hablado de esto con respecto a lo que es el adulterio espiritual, cuando cambiamos a Dios por los amantes. Miren, o sea, cómo el pecado involucra lo que es perder la vista de Dios, quitar la vista de Dios, para poner la vista en cualquier cosa que no sea Él. Y cómo esto afecta y cómo el Señor lo llama en sí pecado. Recientemente escuché y yo me quedé bastante tocado, y yo le pido al Señor que me ayude también con eso. La ingratitud para Dios es tan ofensiva que es tan ofensiva como un pecado de muerte, porque el no ser agradecido con Dios es no reconocer la obra de Dios, es no reconocerlo a Él. Y la ingratitud nace de un corazón que cree que lo merece todo, porque está con la mira puesta en sí mismo. Ojo. Cómo el pecado trabaja y cómo, si nosotros nos examinamos, no es que yo no pongo la mira, yo sí soy generoso. El que cree ser firme, mire que no caiga. Una persona que cree que es buena, se engaña. No existe la gente buena. Una persona que cree que es humilde es la peor orgullosa que hay. Ninguna persona que es humilde va a decir que es humilde. Ni siquiera cree que lo es. Y eso no entendemos. A mí me puede decir, tú eres una persona bien humilde. Yo no me considero una persona humilde. Yo les digo sinceramente, yo no me considero una persona humilde. De hecho, yo necesito de parte del Señor que el Señor trate muchas áreas de mi vida, bastantes con respecto al área del orgullo. Yo reconozco todo eso. Que necesito que el Señor trate, que el Señor siga limpiando, que el Señor siga quebrando. Porque muchas veces también cuántas cosas del orgullo nos ha costado caro en algunas circunstancias, en decisiones mal tomadas, en cosas que muchas veces no estamos llamados a hacer, pero que nos ponemos a hacer. Entonces todo eso es necesario, que nosotros seamos genuinos con el Señor y entendamos cuánto pesa la magnitud, cuánto el Señor mira de aborrecerle cuando nuestra mira no está puesta en Él, cuando nosotros no entendemos que no hay nada bueno en nosotros y solamente lo bueno viene de Él. Y esto no es que Dios es egoísta, es poner las cosas en el orden que son. Dios es bueno, Dios es soberano, Dios ha cuidado y ha tenido misericordia de nosotros y su misericordia seguirá para siempre. Dios no es como los dioses que saben tirar muchas veces en las mitologías, un Dios que está dispuesto a castigar, a destruir, que es un Dios que solamente quiere que le veneren, que se le postren. Ese no es Dios. Dios es un Dios que sirve, que está constantemente al servicio de la humanidad. Somos nosotros los que somos más servidos de Dios que ser siervos de Dios. Así de sencillo. Él sirve más de lo que nosotros, Él nos sirve más a nosotros de lo que nosotros le servimos a Él. Entonces, importante, porque cómo va avanzando y vamos viendo al transcurso de la historia cómo el Señor mira el pecado. Los mismos hombres de Dios, Abraham mintió. Moisés dudó. De hecho, Moisés fue uno de los hombres más mansos de la tierra, pecó con cólera y no entró a la tierra. Jacob fue un usurpador. Isaac también mintió. Podemos poner en el caso de los otros siervos, posiblemente José estaba resentido con sus hermanos. Judá era un hombre tremendo, adúltero, fornicario, poco más de asesino, porque casi hace asesinar a su propio hermano, pero provocó más bien que lo vendan.
y de esos lomos nace Jesús. Rahab, prostituta de Jericó, que supuestamente eran pueblos que no eran aceptos por ser extranjeros. Ruth, moabita, también extranjera. David, adúltero y asesino. Sansón, adúltero. Y te puedo poner muchos siervos de Dios. Samuel, que puso la mira en las apariencias en vez de poner la mira en la visión que Dios le daba alguna vez. Y podemos poner también a muchos reyes que cayeron, que se debilitaron, que cometieron pecado, que cometieron iniquidad. Josafat se unió con los impíos, que Dios no le mandó a hacer alianza con Israel. El rey Usías, que fue un hombre tan ungido por Dios, tan tomado, pero fue tanto lo que el Señor le levantó que se llenó de orgullo y le cayó lepra. Y te puedo seguir mencionando muchos, aún los discípulos del Señor Jesús. Todos tenían la mancha de pecado, ninguno. Aún el apóstol Pablo. Y ya vamos a entrar en ese tema porque quiero hacer una lectura rápida. Primera de Reyes 8:46, importante lo que dice el rey Salomón. Esta palabra nace justamente de las oraciones que él estaba haciendo en la dedicación del templo. Y si nosotros nos damos cuenta aquí, nosotros estamos viendo un Salomón que está orando con la sabiduría de Dios por un pueblo que estaba delante del Señor. Pero es interesante porque si nosotros revisamos cómo estaba orando Salomón, Salomón no estaba orando únicamente para exaltar el templo, para decir la gloria del templo. Él estaba constantemente diciendo, y si tu pueblo pecare, y si tu pueblo hiciere lo malo, 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 tú perdonarás, tú perdonarás, tú perdonarás desde esta casa, tú escucharás desde esta casa la oración cuando tu pueblo hiciere lo malo, y estaba constantemente diciendo cuando tu pueblo hiciera lo malo. Y muy importante lo que dice el Primera de Reyes 8:46. Dice la palabra de Dios, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, los entregares delante del enemigo para que los cautive y llevare a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y luego dice, si ellos volvieren y tú los perdonarás y todo eso, y si se convirtieren. Pero miren lo que dice la palabra. No hay hombre que no peque. No hay hombre que no haga lo mal, no haga lo bueno delante de Dios. Mis hermanos, uno comete la tontería de pensar que el pecado es fornicación, adulterio, asesinato y tantos problemas morales. El pecado es una naturaleza que nos guste o no, vamos a tenerlo en nuestra carne. Y les digo, a veces las cosas que nosotros vemos tan simples que no parecen pecados, pueden ser pecados que al Señor los ofenden en gran manera y nosotros no nos damos cuenta. A veces pensamos que cuando juzgamos a un hermano estamos haciendo bien y no sabemos que estamos cayendo sobre él y le estamos haciendo un daño al hermano. A veces haciendo la obra del Señor pensamos que estamos tan metidos en la presencia del Señor que podemos caer en altivez. Y hablé del caso del rey Usías. El rey Usías pensaba que estaba tan ungido por Dios, tan usado, porque fue tanta la prosperidad que él tuvo y fue tanta la bendición que él tuvo, porque él incluso empezó a profetizar. Él estaba teniendo visiones. Dios le dio tanta bendición que incluso él levantó, él hizo máquinas muy avanzadas, mejoró los cultivos, fortaleció las armas de guerra, pero fue tanto que creció, fue para su ruina, porque eso lo llenó de soberbia y empezó a pensar, no, es que yo, qué rey tan ungido, yo no necesito sacerdote, yo mismo puedo presentar la ofrenda. Ese yo mismo puedo presentar la ofrenda le generó lepra, porque él empezó a perder la vista de sí mismo. El pecado es perder la vista del blanco, acuérdense. Y aquí nos damos cuenta que el pecado es mucho más que simplemente cualquier cosa.
Todo pecado que nosotros cometemos, adulterio, fornicación, en último análisis es por satisfacernos a nosotros mismos. La mira se quita de Dios para ponerla en nosotros. Y a veces lo que nosotros vemos tan simple puede ser un pecado que Dios lo vea desagradable. Pero el punto es que, sin excepción, nosotros vamos a seguir pecando. Si nosotros miramos, mis hermanos, Dios mira hasta los pensamientos. Ningún pensamiento de Dios se esconde, y hasta los pensamientos más ocultos. Los pensamientos que muchas veces no queremos pensar, pero están ahí. Ya Dios los ve y son pensamientos que Dios también juzgará. Dios ya sabe las intenciones de nuestros corazones. Él sabe que si todavía has perdonado, si no has perdonado. Son cosas que nosotros en esta naturaleza vamos a pelear hasta el día que muramos, nos guste o no. O sea, en otras palabras, el ser humano por naturaleza es enemigo de Dios. El ser humano en general. Sabemos que los que somos de Cristo no tenemos eso porque Él nos adoptó, nos reconcilió otra vez, pero fue Él. Ya vamos a entrar en ese detalle en los siguientes temas, porque no sé si habrá segunda parte de este tema que voy a dar, porque le veo que hay que tocar muchas cosas. Ahorita estoy tocando algo muy básico. Son muchos versos bíblicos que se están leyendo, pero es muy importante entender, o sea, cómo mira Dios el pecado. Y miren que Dios le dio tanta sabiduría a Salomón. Salomón no menciona en ningún momento cuando el pueblo haga lo bueno y lo excelente, no, cuando tu pueblo peque. O sea, Dios le dejó claro a través de la oración de Salomón, vamos a seguir pecando y seguiremos pecando, y porque seguiremos pecando necesitamos constantemente acercarnos a Dios. Porque seguimos pecando y haciendo lo malo, necesitamos constantemente acercarnos a Dios a pedir misericordia. Y después vamos a entrar en un detalle que la palabra dice, no sé si en Colosenses, pero eso será Dios mediante en otro día. Pero que Dios me dé la sabiduría y me dé la memoria para acordarme, porque, Dios mismo pondrá la palabra en ese momento. Pero el Señor dice que nos sujetó bajo pecado para tener misericordia de todos. Importante, pero no quiero entrar todavía en ese detalle. Salmo 14, 2, 4, la palabra de Dios dice, y quiero leer de corrido 2 capítulos bíblicos por el tiempo. Pero es muy importante que nosotros veamos esto. Salmo 14, 2, 4. Dice la palabra de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Ojo que aquí habla de toda la humanidad. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad. Iniquidad es distorsionar la verdad. No tienen discernimiento, no conocen, no tienen entendimiento y por eso distorsionan la verdad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Importante lo que dice aquí la palabra. Todos se desviaron, a una se corrompieron. Dice que el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Cuando habla de los hijos de los hombres, habla de toda la humanidad en general. ¿Y qué dice la palabra? Todos se desviaron. Todos. Aquí deja claro que no hay uno que pueda decir, Dios, este no se desvió. No, todos se desviaron. Hasta el pueblo que es mi pueblo también se desvió. Hasta mis siervos, hasta mis ungidos se desviaron. Hasta el rey David se desvió. Moisés se me desvió. Todos se desviaron. Dani Gámez se desvió. Se desvió pone tu nombre. Yo puse el mío. Pone tu nombre. Porque también nos hemos desviado y muchas veces nos seguimos desviando. ¿Cómo mira el Señor? Salmo 53 del 1 al 3.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. No hay ni un uno. En general, Dios dice claramente que no existe persona que haga lo bueno. No existe persona perfecta por sí misma. No existe, no hay. Todos, sin excepción, somos pecadores y corrompidos, llenos de maldad, llenos de pecado. En otras palabras, en última instancia, dice que todos los seres humanos estamos llenos de inmundicia hasta los tuétanos. Todos. No te está diciendo que uno es más y otro es menos pecador. Todos, sin excepción, estamos llenos de inmundicia. Inmundicia que nosotros mismos no nos podemos limpiar. Entonces, te deja claro que el hombre no tiene esperanza ni tiene forma de ser justo delante de Dios por sus fuerzas, porque por naturaleza ya es malo, es perverso. O sea, ya ante los ojos de Dios, toda cosa que el hombre haga es visto como perverso, como inmundo. Dice que las obras del hombre son vistos como trapos de inmundicia. La única justicia que Dios mira excelente es la suya, porque es la única justicia perfecta. Entonces, ningún ser humano tiene esa justicia. Por eso el hombre es impotente de ser libre del juicio de la ira de Dios. Por eso el hombre no tiene la posibilidad de ser libre por sí mismo, porque el hombre por sí mismo es un hombre caído. Su naturaleza es caída. Nosotros los seres humanos somos seres caídos y la naturaleza caída no tiene oportunidad de redención por sí misma. No puede ser redimida por sus propias fuerzas porque ya es una naturaleza caída. El hombre por naturaleza está manchado. El hombre por naturaleza está sucio. Y en su suciedad no puede tener la cercanía de Dios, ni tiene obras, ni tiene nada que presentar para convencer a Dios. Saúl lo quiso hacer de esa manera. Él quiso hacer cosas como para decir que le agradó a Dios y eso no le sirvió, perdió la corona. Caín quiso presentar una ofrenda en sus fuerzas y ¿qué pasó? Esa ofrenda no fue acepta. El pueblo de Israel por mucho tiempo pensaba que era el pueblo de Dios y que estaban favorecidos con Dios, de que estaba la gracia de Dios sobre ellos, pero eso también llevó a que muchas veces se apartaran de Dios buscando otros dioses. Pero no es que somos del pueblo de Dios, aunque sigamos pecando, Dios nos va a seguir perdonando y todo eso. Y en un aspecto sí, pero ¿hasta cuándo tú vas a seguir jugando con Dios? ¿Hasta cuándo jugaremos con Él? Porque Dios nos ama y Dios cumplirá su propósito en nosotros, pero por el mismo hecho que Dios cumplirá su propósito con nosotros, no nos va a dejar salir con la nuestra. Muy importante. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos, desde los antiguos hasta los nuevos y las generaciones que vienen, somos llenos todos de inmundicia. No es que una generación es más pecadora que otra. Al nivel del como Dios ve el pecado, nosotros estamos en el mismo nivel, en el tiempo antiguo como en el tiempo de ahora. ¿Cuál es la diferencia? Que en este tiempo la carne da más rienda suelta. La maldad es en aumento porque se da más rienda suelta al pecado, es más el endurecimiento del corazón, pero el nivel de pecado es el mismo. El nivel de pecado desde la antigüedad hasta el día de hoy para los hombres es el mismo, o sea, no ha cambiado. El Señor dice en la palabra dice en su palabra en Mateo, cuando Él habla de lo que contamina al hombre, el Señor Jesús dice algo muy tenaz. Dice, no es lo que contamina al hombre el comer sin lavarse las manos. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro, no lo que entra, sino lo que sale. Porque del corazón salen las enemistades, los adulterios y todo esto, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no se contamina por lo que se lleva adentro, el hombre ya está en sí contaminado. Ya estamos en sí contaminados.
porque ya hay maldad en nuestros corazones, ya hay. Nosotros no tenemos en qué justificarnos en Dios y decirnos que yo soy bueno, porque al decir que yo soy bueno estamos haciendo excepción de personas porque digo yo soy bueno, este es malo y estoy considerándome mejor que esa persona, pequé de soberbio. Y terminé siendo menos justo del que yo estoy juzgando. No hay hombre bueno, no existe los hombres buenos, no existe la gente buena. Si somos buenos, aparentemente eso es gloria de Dios. Y lo que somos es por méritos de Dios. Es importante saber todo esto. Avanzo. Y ya para entrar en los versículos finales, vamos a Romanos 3, 10, 18, que resume todo lo que acabamos de ver. Pero antes quiero que entremos al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 22, este fue el último devocional que estaba leyendo, pero es oportuno leer este capítulo porque dice algo muy tenaz. Aquí el Señor le revela al profeta Ezequiel los pecados del pueblo de Israel. Y en última instancia, si nosotros resumimos el pecado de Israel, son los pecados que se cometen. Aquí habla de adulterios, derramamiento de sangre, aquí habla de enemistades, y habla de un montón de cosas, de idolatrías y tantas cosas que nosotros podemos resumir: adulterios, fornicaciones, enemistades y los pecados que comúnmente nosotros cometemos en este tiempo. Porque la idolatría no es solamente adorar ídolos. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, antes que Dios, es idolatría. Pueden ser hijos, pueden ser trabajos, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. A veces las cosas que pensamos que no hacen daño pueden estar ocupando el primer lugar de Dios, ya es idolatría. Cuando dice de homicidios, cuando se habla de derramamiento de sangre, se habla de enemistades, cuando hacemos daño al prójimo, cuando buscamos hacer el mal a la persona, cuando estamos constantemente murmurando, hablando mal de la persona, cuando estamos abriendo la boca de más, cuando nuestros corazones maquinan resentimiento, odio, tenemos pensamientos en contra de esa persona, maquinamos en contra de esa persona, es como derramar sangre, ya estamos cometiendo homicidio. Y te puedo poner muchos casos de violentar la ley, pero el capítulo 22 de las últimas dos partes dice: y busqué entre ellos hombres que hicieren vallado y se pusieren a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no le destruyese, y no lo hallé. No lo hallé. ¿Qué quiere decir? Que uno de los pecados también es la indiferencia, pero también te da a entender que no había ninguno justo que pudiera levantarse a ser vallado por la tierra. No había ninguno justo, ningún interesado que pueda ser vallado por la tierra. ¿Por qué? Porque el corazón estaba depositado en uno. A veces nosotros pensamos que porque vamos a la iglesia, porque ya estamos asistiendo los de lunes a... que hay congregaciones que hablan de lunes a domingo, que porque ya asistimos todos los días, o porque ya hacemos acto de presencia, o porque estamos sirviendo, hemos hecho todo. Pero mis hermanos, aquí deja Dios claro que el servicio de Dios va mucho más allá de simplemente tocar un piano, o predicar la palabra, o coger una escoba y barrer en la iglesia, o servir a los pastores, servir al pueblo. Mis hermanos, es mucho más allá de eso. Yo escuché del pastor Adamés algo que a mí me inquietó bastante con respecto al sacrificio que una persona debe tener por sus discípulos. Orar por los discípulos, no sé, Señor, bendice a mi discípulo ya. No. Es verdaderamente estar orando constantemente por esa persona, y es pagar un precio alto. No es simplemente aconsejarle, no es simplemente darle palabra, no es simplemente darle mensaje, es velar por esa persona. Es estar constantemente velando, estar constantemente intercediendo, estar constantemente levantando vallado. Levantar vallado por la familia, levantar vallado por otras personas. Mis hermanos,
cosas que nosotros no hacemos. Nosotros a veces pensamos que el pecado es tan, pero tan, inocente, y pensamos que no hacemos tanta cosa. El pecado fue tan ofensivo a Dios que tuvo que enviar a su Hijo. Y era tanta la impotencia que nosotros teníamos de ser libres que tuvo Dios que enviar a su Hijo. Sé que el pecado no es cualquier cosa, que Dios te dé el entendimiento para hacerte entender hasta qué punto es de ofensivo el pecado. Porque mientras no entendamos, nosotros no vamos a caminar en la verdad de Dios. No lo vamos a hacer. Romanos 3. Vamos a terminar el Ezequiel hasta el 31. Por tanto derramé sobre ellos mi ira. Con ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor, porque no hubo quien levante vallado, porque no hubo quien se le ponga a la brecha. No basta solamente con asistir a la iglesia. No basta solamente con ser parte de un grupo o ser un ministro. No basta. Que Dios nos haga entender. Porque nosotros pensamos que hacemos muchas cosas y hacemos grandes maravillas y no sabemos con cuántas cosas estamos ofendiendo a Dios. Hay gente que posiblemente sabe y está disfrazada de siervos de Dios que han hecho tanto daño a la iglesia, como este último siervo que le ha ido a cobrar los diezmos a la gente nueva y cuánto tienes y una forma tan descarada. Y profetizándole que si tú me das los terrenos, el Señor dice que si tú me das esto, discúlpeme. Esos no son siervos de Dios. Porque aún la palabra dice que una persona debe dar voluntariamente. El hombre no está para decirle, no es que si tú me das, porque Dios dice que si tú me das el terreno. Es más, llegó un punto incluso de que hay una persona descarada que decía, el Señor me dijo que le regale a mi esposa el iPhone tal modelo, o sea, ella le dijo hasta el modelo con todos los detalles, y que Dios le ha dicho que el pueblo te va a dar para comprar, así que el pueblo obedezca a Dios. Un descaro, es un insulto a la palabra de Dios, y es querer utilizar el nombre de Dios para amenazar al pueblo, para que el pueblo se someta a hombres perversos y malvados. Por eso hay mucha gente que no quiere saber nada de la vida cristiana, que no quiere saber nada de conocer a Dios por estas cosas. Es importante porque Dios da a entender que todos, a una y a todos, sin excepción, hacemos lo malo. Y muchas veces nosotros no miramos el mal que hacemos. Y a veces no nos importa nada cuando otros sufren. Muy importante, muy importante. Hay una gran impotencia en el ser humano de salvarse a sí mismo. Para avanzar, porque como dije, son varios textos bíblicos. Libro de Romanos 3 del 10 al 18, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 9. Y esto dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En otras palabras, aquí está hablando de Pablo, está hablando del apóstol Pablo referente a nosotros los gentiles. ¿Acaso nosotros somos mejores que los judíos porque estamos en la gracia? Ahora sí leo de corrido. Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, perdón, esto ya me fui de largo. No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. El versículo 9 es lo que dice: ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, todos sin excepción estamos bajo pecado. Versículo 23 del capítulo 3 mismo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no te dice que unos pecan y otros no pecan. Todos pecaron. Aquí no te está hablando de que los antiguos pecaron y no te hace referencia a la nueva generación. Aquí te dice, tanto los antiguos como la nueva generación que vienen, todos pecaron. O sea, en otras palabras, ya está diciendo, ya pecamos. Aunque tú no hayas nacido todavía en mi tiempo, ya eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Deja claro que todos los seres humanos por naturaleza somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. No hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. No hay cosa que el hombre por sus fuerzas pueda hacer. Y lo dije ¿por qué? Porque el pecado es en gran manera abominable a Dios y todos estamos con esa naturaleza de pecado hasta el punto de estar embarrados en la inmundicia. Dios así mira el pecado. Y si todo hombre tiene esa naturaleza, entonces todo hombre bajo la mira de Dios, bajo la lupa de Dios, es inmundo y aborrecible a la mira de Dios. Yo le doy gracias al Padre porque el Señor hace entender hasta qué punto mira el pecado, pero el Señor te va a hacer entender hasta qué punto nos amó. Yo no quiero adelantarme a la palabra, no quiero adelantarme a hechos, pero ya el Señor a mí me está haciendo ver muchas cosas con lo que Él quiere hablar. Que Dios me ayude a mí, primeramente, te ayude a ti a entender lo que el Señor quiere hacernos entender a través de estos temas de que por gracia somos salvos. La gracia es un regalo de Dios, la gracia es el amor de Dios, es la magnitud del amor de Dios. Es la magnitud del amor de Dios. Es la forma de Dios amar. Termino con esto. Y creo que estos versículos bíblicos resumen lo que en última instancia quiero llegar. ¿A qué punto somos, mis hermanos? Yo creo que con esto yo voy a resumirle. ¿Hasta qué punto nosotros, mis hermanos, el pecado, hasta qué punto es la impotencia de nosotros ser libres del pecado? Romanos 7, del 7 al 25, y con esto terminamos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida en mí resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco se hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En última instancia, miren cómo dice que la ley, en resumidas cuentas, mostraba en gran magnitud lo que el pecado era. Y dice la palabra que el pecado no se mostraba sino a través de la ley. Yo no conocí el pecado si no era porque la ley me dice no hagas esto. Adán y Eva se les dijo no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa duda que tuvo de que dijo hasta ni le tocaréis, que fue aumentando lo que Dios no dijo, ya mostraba que había una inquietud, por ende, ya había una inquietud de sus miembros, y eso fue la llave por la cual Satanás se metió y hizo que el pueblo, que Adán y Eva cayesen. Mis hermanos, hay un pecado que mora en nosotros. Hay una naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Aunque nosotros queremos hacer el bien, hay un pecado que mora en los miembros que no nos deja hacer el bien. No es que esos son pretextos tuyos, es que eso es para justificar tu pecado, pues todos somos pecadores. Y el que me diga de la manera que me está diciendo está cayendo en pecado de soberbia. O sea que igual está pecando. Porque el que cree ser justo, el que cree tener justicia por sí mismo, lo que está diciendo es que no necesita a Dios. Y eso es en gran manera abominable, porque eso es lo que dice la palabra en Hebreos 10. Cuando para ti no es suficiente la sangre de Cristo y la tienes por inmunda, tienes en poco el sacrificio de Cristo y das por afrenta al Espíritu de gracia. Ojo que dice de gracia. No solo dice el Espíritu Santo, sino el Espíritu de gracia. Que la gracia que se derramó en tu vida se dio para salvarte y tú lo menosprecias. Es importante lo que dice aquí la palabra, según el hombre interior yo me deleito. O sea, cuando habla del hombre interior habla del hombre nuevo. Pero estoy bajo esta vieja naturaleza que está dañada y contaminada. Y en esa naturaleza me gusta, no, yo voy a seguir caminando y voy a seguir haciendo malo. No quiero, pero lo sigo haciendo. Y justo eso que no quiero hacer hago. Pero eso me hace probar que la ley es buena. ¿Qué leímos en Efesios 1? Y esto solamente para retomar lo que ya leímos al comienzo. Y con esto sí quiero terminar ahora sí. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los muertos no pueden aceptar al Señor si el Señor no les sopla vida. Una persona que está muerta no puede tener vida en sí misma. Dios te deja claro que no importa cuántas cosas tú trates de hacer por ti mismo, no puedes hacerlas. Nosotros ya vimos en los otros temas que el pecado en gran manera aira a Dios. Y no importa el tipo de pecado para Dios, el pecado sigue siendo pecado y el pecado es muerte. Ya hemos visto cómo el Señor miró el pecado y la magnitud, cómo miró el pecado que tuvo que, para que el pecado sea pagado, para nosotros poder entrar en la gracia, tuvo que sacrificar a su Hijo. Se tuvo de todas maneras que derramar sangre. O sea, para Dios el pecado es sobremanera abominable a sus ojos. Y te vuelvo a decir, pecado no es lo que se dice adulterios, fornicaciones, esos son consecuencias, esos son frutos del pecado, esos son raíces.
El pecado es quitar la mira del objetivo principal. El objetivo es Dios. Perder la vista de Dios. Por ende, todo lo que te haga perder la vista de Dios, todo lo que te desvíe la mirada de Dios hacia lo que no es Dios, ya en sí es pecado. Y te pregunto, ¿tú cometiste ese pecado? ¿Tú desviaste tu mirada de Dios? Entonces eres un pecador. ¿Hemos desviado la mirada de Dios? ¿Ha sido otra nuestro objetivo más que Dios? Tú puedes decir no, pero examínalo. Porque todos, sin excepción, cometemos ese mismo pecado. Dios me ayude, porque no sé si habrá segunda parte. Yo creo que con esto ya vamos a entrar al tema donde Dios quiere llegar, y que yo le pido al Espíritu Santo, porque es importante que esto lo recibamos, porque esto es para sanidad del corazón, la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Porque es necesario que para entender la gracia de Dios, para conocer lo que significa la gracia de Dios, entendamos hasta qué punto Dios vio de grande el pecado, y hasta qué punto es la impotencia nuestra de acercarnos a Dios, para que podamos entender la gracia con la que Dios nos llamó a salvación. Porque somos salvos por la gracia. Si no se nos abren los ojos en esto, se nos va a hacer bien difícil entender el mensaje de la gracia de Dios. Mis hermanos, estamos ya en tiempos finales donde la gracia está por acabarse. No sabemos si se acabará en 4 o 5 años. La gracia va a terminar cuando Cristo venga. Aun cuando vengan las persecuciones contra la iglesia de Cristo, la gracia va a prevalecer, pero cuando ya Cristo venga por su iglesia, nosotros vamos a entrar en otra dispensación, que ya no va a ser gracia. Y estamos a las puertas de que Cristo venga. Entonces, Dios nos ayuda a aprovechar la gracia, pero nos ayuda también a entender la gracia de Dios, a comprenderla, a meternos bien en esa gracia. Mis hermanos, si nosotros no comprendemos la gracia, no vamos a hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. No vamos a entender el plan de Dios en nuestras vidas, y mucho menos vamos a ser siervos útiles. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros despertemos y abramos los ojos. Padre, yo te pido, Señor, misericordia y perdón, porque muchas veces, por no entender lo que es el pecado, Señor, hacemos lo malo. Perdona las veces que te ofendemos y hacemos lo malo, Señor, por tener la mira puesta más en nosotros, o en las circunstancias, o en alguna cosa, Señor, que nos llene, Señor. Porque en último análisis, cualquier cosa, Señor, que nos quite la mirada, Señor, de ti, es puesta la mirada en nosotros. Es por llenarnos a nosotros mismos. Ese fue el pecado de Satanás, que Satanás se miró a sí mismo, no miró cuando él estaba en las piedras incandescentes y miraba su brillo. Él no se dio cuenta que ese brillo lo estaba produciendo Dios, y que esa hermosura que estaba saliendo de él la estaba produciendo Dios en él, sino que él se miró a través de las piedras y él miraba lo hermoso, lo radiante que era, y no se dio cuenta que eso radiante, eso hermoso venía de Dios. Y perdió la mira, perdió el objetivo de mirarte a ti, y se miró a sí mismo. Y se rebeló contra ti, Señor, y se convirtió en tu adversario, que ahora es Satanás. Cómo el pecado, Señor, de esa manera también afectó a la humanidad a través de Adán y Eva, y cómo sigue afectando. Líbranos del orgullo. Líbranos, Señor, y ayúdanos, Señor, nuevamente a poner la mira en el objetivo que eres tú. Haznos entender que no hay nada bueno en nosotros, y que nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos. Que para eso tú viniste, Señor. Y yo te pido, Padre, que el tema que siga, Señor, porque posiblemente después de este ya viene la magnitud de tu amor. Que tú hables a mi vida, tú trates mi vida. Yo no quiero que ese mensaje, Señor, que se va a transmitir, Señor, en la siguiente enseñanza, sea una enseñanza más, papá. Te pido que tanto, Señor, como la vida de los hermanos también, Señor, cambie mi vida, papá. Y desde ya empieces a hablar a mi vida, empieces a hablar, Señor, a través de esto, Señor. Y aún prepares mi corazón, dispongas mi corazón y me tengas listo, Señor. Porque yo quiero, Señor, que esta enseñanza, Señor, llegue también a otras vidas, como también te pido llegue a la mía.
soy el primer necesitado. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Abre la mente y el corazón de cada uno de tus hijos. Y haznos entender, Señor, que no hay méritos nuestros, sino que los méritos son solo tuyos, Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Ser esta palabra que llegue con poder y autoridad a cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor. Gracias. Te doy gracias por permitirme nuevamente predicar tu palabra, Señor. Te pido por mi vida que no permitas que por las situaciones que estoy pasando, estoy viviendo, Señor, yo decaiga. Mi madre, Señor, era la que me apoyaba mucho a seguir predicando, porque muchas veces yo quise decir, Señor, que ya no más. Muchas veces, Señor, cuando miraba 4, 3, 2 personas, a veces 0 personas, Señor, que miraban, a veces yo decía, Señor, no está llegando. Pero me hacía entender a través de ella, Señor, que aunque sean pocos, aunque sea uno, Padre, la palabra llega. Y Padre, tú usabas su vida mucho, Señor, para no permitir que yo decaiga. Ahora ella ya está en tu presencia, Señor, ella ya no está conmigo más. Y por lo mismo te pido que tú me impulses, Señor, porque no hay persona, no hay aquí que me diga, sigue predicando, no hay persona que aquí me va a decir, síguelo haciendo, no hay más, Señor. Que seas tú que me empuje, que tú me ayudes, Señor, a no desistir, Señor, a persistir y a insistir, Señor, porque el tiempo es corto. Motívame tú, Señor, de aquí en adelante, porque es tu palabra, Señor, y gracias por permitirme volver a predicar, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, haciendo tu obra en mi vida y en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sea la paz de Dios sobre tu vida y que Dios te abra los ojos con respecto a lo que es el pecado y también con respecto a la impotencia que tenemos de nosotros ser salvos por nosotros mismos. Que te haga entender que nosotros somos pecadores por naturaleza, pero que también Dios nos ha dado un regalo que a través de solamente su Hijo podemos recibir y que nos da la apertura completa a ti. Que Dios prepare tu corazón, que Dios te disponga, que Dios te dé un corazón que se rinda a Él y que te lleve al propósito que es llevar la imagen del Hijo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.